Bueno, estamos ahora en la clase número 30, que serían ya correspondiente a los últimos ejercicios de inducción. Inductancia, en realidad, ¿no? Se van dando cuenta que esto, bueno, que se ha dividido al final en hallar resistencias, capacitancias de figuras y también inductancias. Bueno, vamos a empezar con un ejercicio bastante clásico y con esto vamos a realizar luego otro que se refiere a inductancia mutua. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que, bueno, mejor lo dibujaré. No sé si todos los que estén viendo el video estén en la carrera de eléctrica, pero sabemos lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una bobina, por ejemplo, de este tipo. Esta es una base de hierro. Y tenemos ahí la primera bobina, por decir de esa manera. Vamos a decir que esta es una longitud L. Y tenemos otra de menor cantidad de vueltas, que la voy a dibujar así. Y listo, ¿no? Para más o menos identificar nada más. Ahora, lo que quiero hallar es la inductancia mutua entre ambas bobinas. Voy a llamar N1 a esta naranja y N2 al que está de verde, que son el número de vueltas. Obviamente hay que tomar en cuenta que es mucho menor, ¿no? N2 es menor a N1. Si nosotros hacemos circular una corriente por la bobina 1, aquí, bueno, es lo que les decía, ¿no? No creo que todos estén tal vez o no en eléctrica, pero cuando se tiene ese tipo de ejercicios, se sabe que el campo magnético, ya les decía, ¿no? Tiene esta forma. Bien. A la vez, cuando hay muchas vueltas, se toma en el centro como un campo magnético constante. Y a la vez asignamos un flujo de campo magnético en esa área. Resulta que ese flujo de campo magnético circula, pónganle que medio bien en el aire, pero por el hierro circula súper bien. Ya saben, depende, ¿no?, del medio en el que se encuentre para la circulación de ese flujo. Ese flujo magnético tiene una circulación mucho mejor en ciertos materiales, como el hierro. Por eso es que se usa un, un cilindro, bueno, cualquier figura en realidad de distintas áreas para crear este tipo de bobinas. Tal vez conocen los transformadores, ¿no? Que son básicamente algo así. Ese es su hierro y acá, por ejemplo, se tienen las bobinas. Acá también tiene otra, se tiene otra y acá otra, que pueden representar, por ejemplo, el primario de un transformador, se dice. Y al igual que estoy haciendo aquí ahorita en este ejercicio, se tiene otra en vueltas de menor cantidad de vueltas, o mayor, depende. Y pues se analiza, ¿no?, el flujo magnético que circula a través de este hierro. Ese es el flujo del campo magnético que estaría circulando, ¿no? Bien, entonces, bajo esa idea, en este arreglo de bobinas, me interesaría saber cómo se calcula la inductancia mutua.
Primeramente, necesitamos conocer el campo magnético, ¿no? Campo magnético en el interior del solenoide. Bueno, podemos demostrar que esto va a ser de esta calcular, ¿no? El campo magnético dentro de un solenoide de longitud L, que vendría a ser ese. Ahora, una vez teniendo eso, decimos que la inductancia mutua sería el número de vueltas del 2, a ver, recordando la fórmula, el flujo magnético de 1 hacia 2 sobre la corriente que está circulando. Acá tenemos número de vueltas y este flujo magnético sería básicamente el campo magnético por el área, ¿no? Sobre la corriente. Si reemplazamos ahí, tendríamos el número de vueltas de 2, mu sub 0, n 1 sobre L por la corriente. Y por el área, ¿cierto? La sección transversal, que bueno, si nos dan un radio, decimos pi por el cuadrado. Lo marcaremos ahí, ese es el área. Sobre la corriente. Y les decía que no es necesario calcular la corriente. Y la inductancia mutua, M entre 1 y 2, será N1, N2, mi sub 0, área sobre la longitud. Ya saben, es Henrios. Bien, ahí está el resultado según lo que hemos repasado. Ahora veamos un ejercicio que voy a enviar a mi tablet. A ver, un momentito. Igual, el libro de Serway tiene buenas cositas para rescatar. Bueno, dice, dos bobinas están muy cerca una de otra, ¿no? La primera tiene una corriente que varía con el tiempo, conocida por, voy a colocar I1, sería 5, 0,025 veces T. Esa es la corriente por la bobina 1, ¿no? Ah, de paso, C nomás acá, de 377T. En T igual a 0,8 segundos, la F medida en la segunda bobina es de menos 3,20. ¿Cuál es la inductancia mutua en ambas bobinas? Nuevamente nos enfocamos, ¿no? En las ecuaciones. Bien, decíamos que para calcular la inductancia mutua entre 1 y 2 era N2 flujo de 1 hacia 2 sobre la corriente 1. Veamos, esta es la corriente 1, por lo tanto, ya tengo de edad. La F medida en la segunda bobina del tal, ¿no? Nos dan la F en la segunda bobina.
Yo creo que están de acuerdo que sí, aquí no nos dan geometría ni nada, ¿no? Cualquier circuito uno, cualquier circuito, ¿cierto? Como se está mostrando aquí, uno y dos. El objetivo es que se tiene una corriente y ya sabemos que se está induciendo el otro, ¿no? Por lo tanto, notamos. También otro dato que tenemos es la P medida en la segunda bobina. Eso es 2R, ¿no? Lo que hemos colocado según nuestras notaciones, menos 3,20 voltios. Bien, no nos dan el número de bobinas, los Ns, entonces vamos a dejarlo en función de N, ¿cierto? Sí, no nos dan la N. De la ecuación decimos E2L, que decía menos N2 derivada del flujo 1,2 respecto del tiempo. Podríamos nosotros encontrar este valor, ¿no? Esto vale menos 3,2 y nos quedaría así. El signo de acá se simplifica y solo tengo que la variación del flujo 1,2 respecto del tiempo es de 3,2 dividido entre N2. Hacemos un variables separables o integramos y tenemos que desde un tiempo 0 hasta un tiempo 0,8 se tendrá ese flujo. A ver, voy a multiplicar 3,8 por 0,8. 3,04 sobre N2. Bien, ya tenemos esto, por lo tanto, finalmente entonces la inducción mutua entre 1 y 2 es N2 por el flujo en ese instante sobre la corriente. Pero aún no tengo la corriente en el instante 0. Lo bueno es que acá estos se eliminan y tendríamos, a ver, la corriente en un tiempo de 0,8 es 5 por E a la, bueno, todo esto, ¿no? 5 E a la menos 0,025 por 0,8 seno de 377 por 0,8. Como pueden ver, es casi como que un juego de fórmulas, ¿no? Que hay que imaginarse de lo que se está hablando bien para poder aplicar también biencito las ecuaciones. Aquí tengo seno de 377 por 0,8. La corriente será de 0,035 amperes. Entonces ese flujo, o mejor dicho, la inductancia mutua es esto, ¿no? 3,04 entre 0,035. Todo es en el sistema internacional, así que este resultado va a dar 3,04 entre 0,035. 86,86. El punto y el objetivo es que se esté entendiendo, ¿no? Se estén pudiendo imaginar que estoy hablando. Escribo estas ecuaciones, una de otra, y si no, pues les recomiendo volver a revisar el video anterior para que ¿no? No son muchas ecuaciones, pero son muchas ideas, sería, ¿no? Al mismo tiempo.
Bueno, hay bastantes ejercicios también parecidos en el libro de Leiva para que ustedes puedan practicar referente a esto. Y pues creo que eso sería ya gran parte de todo lo que estamos avanzando. Vamos a ver qué problemas podemos realizar. Bueno, a ver, este ejercicio, uno de tipo auxiliatura. Dice, se tienen dos circuitos cuadrados coplanares y con el mismo centro. Uno del lado A y otro del lado B, con B mucho menor a calcular la inductancia mutua 1,2, ¿no? Dice, ayuda. Calcule la inducción magnética debido al circuito del lado A y con él calcular el flujo magnético a través del lado B. La espira B es tan pequeña que puede suponerse que el campo magnético producido por la espira grande es constante en su interior. Y de ahí obtener M12. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Primeramente deberíamos calcular, dibujaremos un grafiquito. Dos circuitos cuadrados coplanares. A ver, ¿cómo dibujaríamos eso? Uno del lado A y otro del lado B, y dice que el B es muy pequeño, ¿no? En comparación con el otro. Mi dibujo sería así. Ese es el primer circuito, y algo así sería, ¿no? Ese es lado A, lado B y lado B. Bueno, circulando una corriente por esta espira, sabemos que se tendrá un campo magnético, ¿no? Que prácticamente va a ser constante en esta otra. Eso es lo que dice. A ver, veamos. Calcule la inducción magnética debido al circuito del lado A. La inducción magnética, dice, ¿no? Luego calcular el flujo y por tanto la inducción mutua. A ver, la inducción mutua 1,2, nuevamente, vamos a las ecuaciones es esta, ¿no? N2, el flujo de 1 a 2, corriente 1. Solo voy a colocar corriente, ¿listo? Sabemos que si calculamos el flujo, las corrientes se van a eliminar y prácticamente voy a resolver mi ejercicio. Así que básicamente este tipo de ejercicios nuevamente se vuelven en algo de calcular flujos, ¿no? Ya en conclusión, por así decirlo. Por lo tanto, para calcular el flujo necesito el campo magnético. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, a ver. En su examen esto tendrían que hacerlo rápido, ¿no? Tenemos acá una espira del lado A, ¿cierto? Voy a calcular este flujo naranja. Agarramos un pedazo de esa espira y llevamos al origen. Este va a ser R. Vemos ahí que el vector R tendría, debido a que es lado A, esto es constante, ¿no? Es a medios. Y esto de acá también sería a medios y esto sería menos a medios. El vector R sería entonces menos a medios en Y más algún valor de Y en J. El módulo sería al cuadrado sobre 4 más Y cuadrado. Luego necesito el diferencial de R. En este caso, siguiendo esta corriente, tendríamos de Y en dirección de J. Ahora el producto vectorial, ¿no? R por al revés. DR por L.
y JK. DR simplemente tenemos la componente en Y. Acá es menos a medios, acá es Y y C. A ver, 0, 0. No hay nada en Y. 0 a medios de Y en J. Ah, no, perdón, en K es esto, ¿no? 0, 0 en J y esto en K, que estaría saliendo en la pantalla. Ya con todo eso, el campo magnético será mu sub 0 corriente 4pi integral de este producto vectorial sobre el módulo al cubo. Eso hay que integrar desde menos a medios hasta a medios. Debido a que es una integral mmm, simétrica, ¿no? Podemos decir, esto va a ser 2 veces desde 0 hasta a medios. Este 2 con este 2 se van y tendríamos acá mu sub 0 y por a sobre 4pi, lo cual sería a medios al cuadrado más y cuadrado. Realizamos una sustitución trigonométrica, ¿no? Como les decía, a estas alturas esto ya tiene que estar súper dominado. Sea y igual a medios tangente de tita. Bueno, me concentro un momento en la integral nada más. Por en esto, ¿no? Digo esto que sea y. Luego voy a reemplazar también, ¿no? Los límites. A pesar de que ya me conviene. A ver, cuando lleva al gasero, tangente de tita igual a 0 tenemos. ¿Qué ángulo me da eso? 0. Cuando lleva a medios me queda tangente de tita igual a 1. Eso es pi cuarto. Bueno, dy es a medios secante al cuadrado de tita, diferencial de tita. Aquí factorizamos el a medios, va a quedar a medios al cubo. 1 más tangente cuadrado es secante cuadrado y queda secante cubo. Acá se van 1, queda a cuadrado sobre 4 o 4 sobre a cuadrado. Y pues una secante, ¿no? Abajo. Eso sería coseno. Por lo tanto, esta i va a ser seno desde 0 hasta pi cuartos. Lo cual vendría a ser seno de pi cuartos es 1 sobre raíz de 2. Y nada más, ¿no? 2 sobre a cuadrado raíz de 2. Así que el campo magnético en el centro será mu sub 0 y por a entre 4pi por esa integral, que es 2 raíz de 2 sobre a cuadrado. Aquí se van una a con una a y me quedan 2 raíz de 2 mu sub 0 y sobre pi por a. Bien, ya tenemos ahí el campo magnético. Ahora me concentro en el flujo magnético. Vemos que el flujo
y el área tienen la misma dirección, saliendo ambos de la pantalla, entonces el flujo 1,2 será simplemente esta integral. Pero dense cuenta que ahora mi campo magnético es constante, ¿no? O sea, no depende de alguna posición, así que sale de la integral y tendríamos simplemente integral del diferencial de área. Ese será el área completa, ¿no? Y esa área del lado pequeñito es b por b, o sea, b cuadrado. Entonces tengo b por b cuadrado. Y ya, finalmente ese flujo entonces había sido 2 raíz de 2 un sub 0 y b cuadrado entre pi por a. Aquí serían Webers. Para la inductancia. Ahora la inductancia es, lo habíamos mencionado acá, ¿no? N2, pi12 sobre I. Entonces tengo N2, 2 raíz de 2 I por B cuadrado sobre pi por A por I. Aquí siempre tiene que pasar eso. Y finalmente, la inductancia, perdón, no es L, no, es M. Mutua es, ¿no? Y ahí tienen el resultado completo. En conclusión, bueno, quedaríamos en que este tipo de ejercicios se van a ir mezclando de esta manera, ¿no? Yo creo que aquí lo han entendido un poquito mejor. Ténganlo muy en cuenta esto de inductancias mutuas, ¿no? Pueden darles como acá la espira que se les ocurra, ¿no? En el examen de estatura, con tal de que ustedes calculen el campo magnético, que es lo que es tal vez lo complicado, y recién ahí aplicar estos conceptos de inductancia. Así que es importante repasar esto, ¿no? No podemos dejarlo ahí a un lado. Bien. Con eso entonces habríamos terminado este tema de inductancia. No hay muchos más ejercicios, les comento, estos son los pocos, digamos. Alguno complicado sería este, ¿no? Y como han visto, puede ser una variación simplemente en las áreas, ¿no? Pero aún así no hay. Creo que sería muy largo también la pregunta y por eso es que no hay ese tipo de ejercicios. Hasta acá, entonces, espero que no tengan dudas sobre esta parte. Hemos dedicado una clase y media casi, ¿no? A inductancia. No sabía que no iba a ser mucho, ya más bien hemos aprovechado en avanzar antes circuitos RL. Y ya solo nos quedaría realizar otro tema que sería campo magnético en el medio. Pero antes, he visto últimamente que en el examen de oxidatura del anterior semestre está presente el concepto de vector de Poynting. Últimamente creo que se están avanzando un poco más o sea, del tema de campo magnético y de inductancia hacia el otro tema que serían las leyes de Maxwell. En el cronograma tenemos de las leyes de Maxwell, así que aprovecharemos de una vez en avanzar esto, ¿no? A ver, déjame un momento. Inductancia y energía magnética. Bueno, la energía magnética ya les dije que es simplemente una fórmula que se usaría en circuitos, ¿no? Hemos realizado algunos problemas de inducción magnética. Hemos realizado ya problemas de inductancia mutua. Así que aprovecharemos en pasarlas sobre al tema de las leyes de Maxwell. Ese es otro tema.
Bien, ese es el último tema de la materia de física 3 en realidad, en el que se hace un repaso de todo lo que se ha aprendido hasta el momento, viéndolo desde un punto de vista ya un poquito más general y conduciéndonos a la teoría del electromagnetismo. Un, bueno, repasamos todas las leyes que hemos aprendido, eso es lo primero que se hace. Las leyes ya conocidas. A ver, la primera um, es la ley de Gauss, ¿no? Que dice que la divergencia del campo eléctrico está asociada a su densidad de carga entre E sub cero. Esta sería la ley de Gauss en su forma diferencial. Y pues hay que saber llegar rápidamente, ¿no?, a la forma integral, que sería integrando a ambos lados, esto es como una constante, ¿no? Con un diferencial de área, donde esto se reduce por Stokes, perdón, integral triple es esto. Ahí. Entonces, por el teorema de Stokes, eso también está en un examen pasado, ¿no? Describir todas las ecuaciones de Maxwell en su forma de diferencial e integral. Así que atentos a todo lo que voy a hacer ahorita. Por si les preguntan, sería de los pocos que respondan, porque no es un tema muy recurrente. Acá no es el teorema de Stokes, es por la ley de Gauss. Divergencia de Gauss en realidad se llama. Que, bueno, podemos reducir esta integral triple a una integral doble en el que se refiera a su flujo del campo eléctrico. Ah, estoy haciendo todo al revés. A ver, tiene que salir de la ley de Gauss. Eso habla del flujo, ¿cierto? Está bien. Sí, está bien. Eso es uno sobre E sub cero. Y recordemos que esto, no es una integral triple. Esto de acá, recordando que cuando yo hable de la densidad de carga volumétrica, tendríamos esto, ¿no? Si yo despejo la carga total, tendríamos ρ diferencial de volumen. Si yo integro en todo el volumen, acá tengo la carga total. Esta es la integral triple de la densidad por el volumen. Y es justamente lo que tenemos ahí. Así que esa triple integral es simplemente la carga total. Y ahí está. Tienen la ley de Gauss, que sigue siendo la misma ley de Gauss, solo que en su forma integral. Bueno, esta es una. Otra. Tenemos acá mmm, la divergencia del campo magnético, que sabemos que es igual a cero. Esto no tiene un nombre como tal, no les comentaba hace muchas clases atrás, pero indica principalmente, o se puede decir que no se tienen fuentes de campo magnético o sumideros, ¿no? En palabras más simples, no existen monopmagnéticos. Ahora, claro que se puede llevar a su forma integral, ¿no? Simplemente integro igual en un volumen. Acá sigue siendo cero aunque lo integren, ¿no es cierto? Y tenemos lo siguiente.
que el flujo del campo magnético es cero. Y de hecho sí, se cumple, ¿no? Voy a empezar a estudiar estas ecuaciones importantes. Pues vamos a otra. Tengo ahora el rotacional del campo, que inicialmente habíamos dicho que es cero, pero hemos corregido y hemos dicho que el campo eléctrico también puede generarse a partir de la variación del campo magnético. Esta es conocida como la ley de Ampère. Ah, perdón, no es la ley de Ampère, es la ley de Faraday. Esta sería su forma diferencial. Podemos llevar a su forma integral, realizando una doble integral a cada lado por diferencia de área. Y acá también, ¿no? Esta integral entra dentro de la derivada porque no depende de eso, ¿no? Ahora sí, por el teorema de Stokes, en el lado izquierdo se reduce a una integral de línea a través de una curva cerrada del campo eléctrico por diferencial de longitud. Y esto lo conocemos fácilmente que es el flujo magnético. Entonces queda la derivada del flujo magnético. En realidad es así. Y esta sería la forma integral de la ley de Faraday. También ya lo hemos revisado, ¿no? Hace pocas clases, donde hemos dicho que esta es la autoinducción. Y bueno, ahí está prácticamente las ecuaciones. Y por último, y no hemos visto mucho porque no se estudia mucho en física 3, ahora sí lo vamos a tomar con mucha importancia, es la ley de Ampère-Maxwell. Creo que les había comentado ya en una clase, sí, sí, les he comentado que la ley de Ampère estaba incompleta y decía lo siguiente. El rotacional del campo magnético es mu sub cero por la densidad de corriente. Hasta ahí es la ley de Ampère. Pero Maxwell ha corregido esta ecuación y ya les he explicado por qué también, ¿no? Tiene que ver con un capacitor. Bueno, no, no con un capacitor, se ha experimentado con el capacitor, es una forma de verlo. Pero no es la única fuente de campo magnético la corriente, ¿no? Sino habíamos visto que también se tiene como fuente la variación del campo eléctrico, que sería otra fuente de generar el campo magnético. Esta es la ley de Ampère-Maxwell. También podemos llevarla a su forma integral, realizando el mismo procedimiento que en el anterior caso. Integramos en una superficie. Acá tendríamos J por diferencial de área. Mi sub 0 es sub 0. Hemos visto que puede entrar dentro de la integral y tendríamos E por el diferencial de área. Reconocemos algunos de aquí. Esto de acá es la definición de corriente. Esto de acá es la definición de flujo del campo eléctrico. Y por Stokes nuevamente tenemos que la integral de línea del campo magnético a través de una longitud, bueno, a través de una curva cerrada, es mu sub 0 y que hasta ahí, nuevamente, no es la ley de Ampère, pero la corregida sería mu sub 0 es sub 0 derivada ahora del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. Y está. Y podemos colocar acá, ¿no? En forma tabular. Bueno, en resumen,
Voy a copiar rápidamente, o mejor escribo estos que me acuerdo. A ver, vamos a hacer así. Ley física, forma diferencial y forma integral. Así que siento esta pregunta, ya la tienen, ¿no? Es bien sencillo en realidad, han visto, solo es integrar dos, bueno, para las divergencias tres veces, tres integrales, y para las rotacionales dos integrales. Anotamos entonces acá, ¿no? Forma diferencial del ley de Gauss. Forma integral, flujo del campo eléctrico es igual a la carga total entre sub cero. Esto otro no tiene nombre, pero bueno, se conoce como que confirma la inexistencia de monopolos magnéticos. Bueno, vendría a ser esa en su forma diferencial. Y en su forma integral nos dice que el flujo del campo magnético es cero. Y ya sabemos que eso también es cierto, ¿no? Porque los vectores que entran son los mismos que salen, así que no hay flujo. Nunca hemos hablado de flujo de magnético, así que ahí lo tienen por si acaso. Luego, rápidamente, la ley de Faraday, conocida como la ley de inducción, en su forma diferencial es el rotacional del campo eléctrico, es la menos derivada del flujo respecto del tiempo, perdón, del campo magnético. En su forma integral es la integral de línea a través de una curva cerrada de E por diferencial de R, es la menos derivada respecto del tiempo del flujo magnético. Y finalmente, ley de Ampère-Maxwell, que sería el rotacional del campo magnético, mu por la densidad de carga más mu sub cero E sub cero, derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. Y en su forma integral tendríamos que la integral de el campo magnético a través de una curva cerrada sería mu sub cero I más mu sub cero E sub cero, la derivada del flujo eléctrico respecto del tiempo. Y con eso tenemos terminado nuestra tablita y lo que deberían escribir en su examen si es que les preguntan sobre las de Max. No solo es bueno escribir las formas diferenciales, sino tienen que estar las formas integrales. Así que ahí ya la tienen. Todas esas ecuaciones, como ustedes ya saben, describen todos los fenómenos por ahora, eléctrico y magnético. Cualquier duda al respecto, solo me mandan un mensaje y así es que hay algo que no se entienda acá. Esta es como la unificación, ¿no?, de las teorías eléctrica y magnética. Más o menos. Todavía no están unificadas. ¿Serán que seguimos hablándolos por separado? Bien. Esas serían entonces las leyes de Maxwell. Seguimos avanzando en esto. Y ahora sí corresponde dirigirnos ahora a las leyes de Maxwell en medios dieléctricos y magnéticos. Pues bueno, estuvo acá. Bueno, casi todo lo que vimos este tema
se refería al cálculo del campo eléctrico y magnético en el vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos estado calculando cosas muy ideales, como si estuviéramos en el espacio exterior y estaríamos haciendo experimentos allí. No hemos considerado que nosotros no estamos en el vacío, ¿no? En realidad nos encontramos en el medio, se llama así. O sea, en nuestro caso el medio es el aire, por ejemplo, ¿no? Podríamos calcular el campo magnético si fuéramos unos peces y viviríamos bajo el agua, sería otro medio. Si nos vamos a Marte y no hay aire, sino otro tipo de composición de gases, sería otro medio. Así que tenemos que saber generalizar y ver en qué cambia cuando hablamos de campos, tanto eléctrico como magnético, en el medio. Ya que aquí vemos, ¿no? Campo eléctrico en el medio. La, la materia del electromagnetismo, en el que ya se consideran todos estos detalles. Cualquier libro de electromagnetismo van a ver que el primer tema es leyes de Maxwell, es como que están haciendo un repaso y están también lo que vamos a avanzar ahora. Sería entonces lo siguiente. Habíamos dicho que el campo eléctrico tiene como origen la gradiente negativa del potencial. Hasta ahí, todo correcto. Pero estamos viendo que este potencial es como que una fuente solamente para el campo eléctrico en el vacío. Por otro lado, habíamos dicho que, esto sí hemos avanzado, ¿no? En medios dieléctricos, de que ya definimos antes el vector mejor escribo, el vector de desplazamiento eléctrico, que era el siguiente, el vector de era E sub 0 por el campo eléctrico, más un vector de polarización. Ya saben, ¿no? Lo que es la polarización. Pueden volver al video donde hablo de esto. Les di ¿no? Unos pequeños diagramas de que más o menos indican qué es la polarización. Así que puedo yo decir, de acá despejo E sub 0 por E y sería D menos P. Reemplazo en la ley de Faraday y tendríamos la divergencia del campo eléctrico, ahora que es D menos P. Ojo que estoy haciendo esto. Esta sería la divergencia del campo eléctrico, ¿no? Sobre sub 0, esa es sub 0 estoy pasando a multiplicar, así que solo estaríamos hablando de eso. Y bueno, esto entra, ¿no? Dentro de la divergencia y tendríamos así. Así estoy reemplazando directamente. Igual a la densidad de carga. Tenemos una especie de derivada acá, ¿no? Con esta tendríamos esta operación. Y esto, bueno, uno es P y uno es D, ¿no? Cuidado que no noten la diferencia. Nos quedaría rho más esta divergencia de la polarización. Pero acá hay un detalle. Mm,
Sí, está bien. Normalmente, esto de acá estaría indicando que se trata de otra fuente, ¿no? Mm, vamos a escribir así. Bueno, observando esta ecuación, se los estoy haciendo un resumen que no van a encontrar en ningún libro así tan cortito. Les va a servir bastante, ¿no? Para el examen, especialmente si entra algo así, pues, pero nomás. Y ahorita les estoy explicando lo externo. Esto de acá es como si me hablara de otra fuente y normalmente se llama densidad de carga de polarización. Así que quedaríamos en que esto sería esta densidad más esta densidad de polarización. Estaríamos diciendo que el campo D tendría como una especie de dos fuentes, ¿no? Sobre lo que estamos indicando acá. Pero para el caso más simple, recordando, para el caso más simple, mejor, de una vez, para un medio simple, así se llamaba, vuelvan al video donde explico esto, ¿no? Decíamos que esta polarización era un X veces el campo eléctrico. E sub 0 X veces. Era linealmente, o sea, era lineal, se dice, ¿no? O sea, varía con una constante. Y concluíamos entonces que el campo D era E sub 0, 1 más esta X, que se llama susceptibilidad eléctrica, por el campo eléctrico, lo íbamos a llamar un nombre K. Y a la vez, a E sub 0 por K hemos definido que iba a ser esa E simplemente, ¿no? Donde nos daban E1, E2, etc. Así que tenemos esto de acá. Si reemplazamos esto en la ley de Gauss, tendríamos la nueva ecuación de Maxwell. Sería densidad sobre E nada más, no es sub cero, ¿no? De esa manera, esto habla de un campo, de una especie de campo eléctrico. Esto no es campo eléctrico, no es campo de desplazamiento eléctrico. Es un campo que está hablando más o menos como que es el campo eléctrico, pero en un medio, en un medio dieléctrico, de hecho, ¿no? En un medio dieléctrico simple. Eso es muy importante. Bien, entonces tendríamos esto hasta ahí, bien avanzado. Ya no necesito hacer, ¿no? La forma integral, básicamente va a ser lo mismo. Fíjense que solo está cambiando la letra aquí D y aquí pues ya no se sub cero, ¿no? Va a ser E. El resto es lo mismo. Ese sería lo referente a un campo eléctrico en el medio. Ahora hablaremos de un campo eléctrico, mejor dicho, un campo magnético en el medio. Pues bajo esa idea lo mismo que hemos estado viendo, primero, que sabemos que el campo magnético tiene como fuente igual a un vector potencial, ¿no? Magnético, que sería rotacional de A, donde A es el potencial magnético. No habíamos visto ejercicios con A, pero no creo que les pregunten en física 3. Tal vez mencionarlo como aquí lo estamos haciendo, ¿no? El origen de un campo magnético, pues es un potencial eléctrico. Y listo. Potencial magnético, perdón. Potencial magnético para ser lo es más correcto. Bien, entonces, bajo esa misma idea que les decía
de todo lo que hemos ido viendo hasta ahora. A ver, un momentito. Ya, nos referimos a el estudio de un campo magnético que esté también inmerso en algún medio, bajo esa misma idea, ¿no? Y resulta va a pasar lo siguiente. Esto va a ser rápido, ¿listo? Imaginemos que tenemos ahí un objeto, no, bueno, un objeto, el medio, ¿listo? En el que se tienen los átomos, voy a dibujar unos dos, ¿listo? Dos átomos, en el cual que los puede tomar más o menos como que los electrones están orbitando dichos átomos, ¿no? Sabemos que actualmente que no es así, pero podemos modelarlo de esa forma, va a ayudar. Debido a que son electrones en movimiento, supuestamente hasta acá, ya saben qué es eso, ¿no? Son corrientes. Serían corrientes entonces en cada átomo ahí del medio que estarían circulando alrededor, ¿no? Si existen corrientes, yo creo que están de acuerdo aquí que se van a generar sus propios campos magnéticos, ¿no? Ya hemos visto eso. Van a tener una especie de algo así, acá así también, ¿no? Bueno, yo creo que entienden la idea. Ahora, ¿qué pasa si aplicamos externamente un campo magnético? Externo, ¿no? Vale, bien esto. Ya, por decir así. Pasa lo mismo que habíamos estudiado antes. Estos pequeños circuitos se van a tratar de alinear junto con el campo magnético B explicado acá, en el cual mm, hay tres posibles alineaciones, ¿listo? Esos vectores de alineación acá reciben el nombre de, se los anoto, momento. Vamos a tomarlo por ahora como el momento magnético. Momento de dipolo, señor. ¿Listo? Vamos a anotarlo bien. Estamos verificando eso. O sea, para no dibujar esto, decimos así, una flechita, flechita, y eso va a tener ¿no? igual una flechita, para no estar dibujando esos vectores, bueno, esos campos amarillos, donde esto recibe el nombre de, uh, ay, se me ha ido otra vez el nombre, acabo de mencionarlo. Eh, Normalmente se maneja con M, momento de dipolo magnético. ¿Por qué de dipolo? Porque se lo toma como pequeños imancitos, por así decirlo. Así que van a tratar de alinearse con esto, pero va a haber tres tipos de configuraciones en las que se alinean. Y es este. Se los voy a dejar aquí un dibujito que indique esos tipos de alineaciones. Bueno, les decía que se tienen tres configuraciones y es lo siguiente. Imaginemos ahora que el campo externo está así, ¿no? Estos cilindritos representarían, bueno, cada uno de esos eh, átomos y sus campos
son de esta manera. Hay la posibilidad de que se alineen de esa manera. Algunos no se alineen y otros se pueden alinear de esa manera. A todos los que se alinean junto con el campo magnético se les llama materiales paramagnéticos. Estos que no se hacen nada se llaman superconductores. Y a estos dimagnéticos. Por lo tanto, es por eso que los imanes, por ejemplo, serían como una representación de un campo externo, que si se le acerca un material, por ejemplo, paramagnético, todos se van a alinear, esos M's que ven ahí, y este se va a volver un campo magnético también, perdón, un imán, ¿cierto? Que va a generar su propio campo magnético, debido a que todos están alineados y van a contribuir en la formación de ese campo magnético nuevo. Bien, acá vamos a quedar esta clase. En la siguiente clase seguimos hablando de las leyes de Maxwell hasta llegar a las ondas electromagnéticas. Y ahí está lo que les decía sobre el vector de Poynting. Y vamos a resolver, creo que lo tengo el ejercicio relacionado con eso. Bueno, ahí quedamos.